Parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas? Voy a regresar. ¡Eso! ¡Anda! ¡Date prisa! Seguramente recordaron la película, quienes la hayan visto, cómo es que el cambio puede ser transformador. Y nosotros hicimos algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar acerca precisamente qué es el cambio. ¿Para qué podemos cambiar? Es una pregunta interesante porque cuando nosotros hacemos preguntas como ¿por qué? Nos lleva inmediatamente a la racionalización, pero si nosotros hacemos preguntas o nos cuestionamos a través del qué y del para qué podemos cambiar, nos lleva inmediatamente a la experiencia y a contactar situaciones que hemos vivido y también a la parte emocional. ¿Y cómo me siento con el cambio? ¿Qué efectos ha tenido en mí? Todos nosotros hemos sentido la angustia de estar encerrados, de no poder salir, de romper con nuestras rutinas. ¿Qué está generando en mí este cambio? El haber parado de trabajar, si no trabajo para una empresa como persona contratada, ¿a qué me está llevando? Precisamente, bueno, al ir cuestionando o al ir preguntándonos estas situaciones de cómo podemos estar viviendo en estos momentos por la situación de trabajo, la incertidumbre de no saber qué va a suceder, tenemos que ir generando finalmente planes, proyectos en donde podemos ir teniendo objetivos que nos ayuden como capacitadores a saber qué pasos vamos a dar. Vamos a imaginar el momento en que comenzamos a dar capacitación y que no sabíamos bien a bien ni cómo presentar los materiales, ni cómo presentarnos nosotros con las habilidades del instructor y cómo trabajar como facilitador o entrenador y qué tuvimos que ir haciendo a lo largo del tiempo y cómo nos pudimos ir desarrollando para que en este momento necesitemos utilizar otro tipo de recursos y de herramientas que nos están implicando, si queremos seguir trabajando en lo que nos gusta, que es la capacitación, poderlo hacer, porque finalmente vamos a necesitar dar capacitación. ¿Qué beneficios me aporta este cambio? A fin de cuentas, todo cambio nos hace romper con esquemas establecidos y aunque nos genera nervios, aunque nos genera miedo, porque nos estamos enfrentando a lo desconocido, siempre nos trae nuevas oportunidades. Efectivamente, aquí ya lo tenemos. El cambio nos permite vivir modificaciones. Esto se dice fácil, pero realmente impacta nuestra autoestima, impacta quiénes somos. Así que nosotros cuando vivimos un cambio, va a haber una parte que va a estar estable. Es decir, una nueva situación no va a romper totalmente el equilibrio, vamos a conservar una parte que nos va a permitir visualizar recursos que tenemos. Esa nueva situación tiene que retener relativamente una estabilidad. No es solo una perturbación, no implica solo un cambio momentáneo, sino que incorpora aspectos nuevos a nuestra vida, a nuestra forma de ser y de actuar. Y nos lleva a generar a incorporar nuevos elementos y nuevas actitudes a nuestra vida. Bueno, como estábamos diciendo, todo cambio es una modificación que nos lleva a vivir una situación relativamente estable, que no nada más implica ser una perturbación que retome después su forma anterior. Muchas veces nosotros estamos pensando en que sí, actualmente vivimos o estamos viviendo esta educación a distancia, esta capacitación a distancia, y después regresaremos todos a trabajar nuevamente presencialmente. Probablemente no, probablemente regresemos a trabajar en un sistema mixto en donde parte se haga presencial porque hay elementos que tendríamos que trabajar, por ejemplo, en la línea de producción, y mucha de la capacitación que la gente ya probó y le va a gustar, vamos a empezar a trabajar a distancia, ya de una forma más sistemática de lo que lo venimos haciendo. De esta forma incorporamos aspectos nuevos, pero también tendremos que abandonar un número importante de actitudes y comportamientos con los cuales veníamos trabajando.
Efectivamente, porque muchas veces cuando nosotros estamos viviendo una situación en donde necesitamos cambiar, ya sea porque lo hemos decidido o porque la vida nos lleva a cambiar, como en este momento lo estamos experimentando de esta manera, pues el tener que dejar las cosas que habíamos hecho o la manera común que teníamos de vivir cuesta trabajo y siempre va a buscar tanto psicológicamente como también nuestro cuerpo regresar a esa estabilidad en la que estábamos. Sin embargo, no vamos a regresar a lo mismo, porque de hecho del día de ayer o de una semana hacia atrás o más, hemos ido cambiando hasta el día de hoy. No somos las mismas personas, hemos aprendido cosas nuevas, nos hemos ido desarrollando y eso es lo que de alguna manera nos va a llevar a que tengamos otras actitudes posiblemente, que a veces es de hecho lo más difícil de cambiar. Podemos aprender cosas, incorporar nuevos conocimientos, pero a veces esta parte de actitudes son las cuestiones que cuestan más trabajo cambiar. ¿Cómo lo ves tú? Pues implica una transformación, realmente dejar de ser lo que éramos a dar lugar a algo distinto, a una nueva situación diferente a la anterior. Y de manera que sea observable. Es importante que podamos percibir el cambio, así como cuando empecé yo a dar capacitación, empezaba o daba los cursos con un retroproyector, toda nerviosa, con un proyector de acetatos. Después se nos facilitó cuando empezamos a trabajar con un cañón y actualmente estamos trabajando a distancias con problemas técnicos como ahorita que el ancho de banda de internet no te da y no te deja mover la presentación. Sin embargo, nos vamos adaptando y vamos haciendo esas transformaciones que con la práctica y con el manejo de la tecnología vamos adecuándonos. Así podemos seguir el sendero del aprendizaje y de la libertad para recuperarnos dentro del trabajo que estamos haciendo. Cambiando esas creencias. ¿Qué son las creencias o a qué se refieren esas creencias? Esas creencias hablan de nuestra esencia de vida, de nuestra esencia como seres humanos y habla de la naturaleza que nos motiva y de lo que podemos generar como compromiso y como lealtad. Si nosotros seguimos aferrados al pasado, difícilmente podemos generar un compromiso y una lealtad hacia el futuro. Y a veces nos vemos atrapados entre ese pasado y ese futuro, frenando los motivos que tenemos para actuar. Esta parte que habla Maru es muy importante porque en realidad la autoestima es algo que vamos construyendo todos los días, no nacemos con ella. Y les decía un momento atrás que los cambios a veces pueden golpear la autoestima, sin embargo podemos reconstruir. Y esta parte que hablaba Maru también de las creencias que son parte de la misma autoestima, cuando nosotros trabajamos como capacitadores, precisamente lo que estamos o queremos enviar son mensajes que sean significativos para las personas y que eso significativo que pueda aprender verdaderamente se les quede no nada más a nivel de conocimiento, sino también en lo que van a poder aportar en la práctica, en la aplicación, pero también en la emoción. Recordemos que las competencias tocan tres partes importantes: el ser, que es la parte actitudinal, el conocimiento y el saber hacer. Y si alguna de estas falla, pues nosotros como capacitadores tendríamos que seguir trabajando en aquella parte que es un área de oportunidad y que finalmente nos permite transformar y podemos seguir creciendo y haciendo cosas nuevas. Entendiendo que el cambio es un proceso, este nos ayuda a subsistir y adaptarnos a las condiciones que la crisis nos está planteando. Nos está planteando una realidad nueva a la que nunca nos habíamos enfrentado. Platicando el otro día con uno de mis hermanos, él me decía, es que antes decías, bueno, son los niños de la guerra, y después decíamos, nosotros somos los niños que ni vivimos la guerra, ni vivimos los cambios o el cambio tecnológico que les ha tocado a nuestros hijos. Y ahora nuestros nietos dirán que vivieron o sobrevivieron a la pandemia. Entonces tendremos que ir viviendo este proceso dadas las condiciones que la vida nos va presentando. Y este proceso nos ayudará entonces a reconocer la flexibilidad y la apertura que podamos tener, logrando una mejora constante. Sí, Maru, porque la cuestión que tiene que ver con esta parte de la personalidad
en lo que tocas de esta flexibilidad, de esta apertura, es porque podemos adaptarnos a los cambios. Si la persona tiende a ser rígida, le va a costar muchísimo más trabajo poder adaptarse. Vamos a imaginar que tenemos una liga a la cual comenzamos a estirar. Si estiramos esta liga, ¿qué pasa? Que se va a tensar. Y si se tensa, se puede romper. Y cuando se rompe, entonces se comienza a generar angustia. ¿Por qué? Porque se ha roto precisamente ese equilibrio. Se mueve el lugar en donde nosotros estamos cómodos o que conocemos y pasamos a un lugar en donde es desconocido. Y eso puede generar miedo, lo cual es natural. Ayer escuchaba la exposición de René, para los que pudieron estar, y él nos decía algo muy importante. Decía, cuando no hay objetivos se genera incertidumbre. Y la incertidumbre entonces, decía algún psiquiatra en algún momento en una plática, decía, la incertidumbre puede llevar a la locura, porque no hay un plan, porque no sabes hacia dónde caminar. Entonces ahorita podemos comenzar a preguntarnos qué elementos tenemos para trabajar, para continuar, para desarrollar, cómo tengo que hacerlo. Ahorita lo estamos viviendo, tenemos diferentes circunstancias donde ahorita de hecho tenemos que adaptarnos a lo que nos está pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a ser flexibles? ¿Cómo vamos a tener esa apertura de la cual hablabas, Maru? Como vimos en la película, nos hace crecer este proceso, nos hace crecer y nos ayuda a madurar y a retomar la funcionalidad de nuestra vida. Las condiciones han cambiado. ¿Qué necesito como instructor para seguir siendo funcional en la actualidad? Si yo me aferro a que no quiero trabajar con tecnología o a que no sirvo para el cambio, que no estoy hecho para esta situación, difícilmente voy a poder retomar la funcionalidad de nuestra vida. No todos estamos, mucha gente dice no estoy preparado para el cambio. No, ninguno está preparado para el cambio. Nosotros vamos adaptándonos al cambio y vamos viviendo el cambio conforme se nos va requiriendo. Pero eso es importante, tener claro y saber con exactitud qué queremos hacer y cómo modificarlo para trabajar nuestro proyecto. Bueno, echar a andar nuestros ojos, a madurar, y algo muy importante también, a retomar la funcionalidad de vida. Recordemos, por ejemplo, hace 2 años, casi 3, cuando vivimos el terremoto. En ese momento Pacto fue una crisis para muchas personas, en este momento está siendo una crisis, y sin embargo, no regresamos a lo mismo, sino que hemos ido aprendiendo a vivir con ello, aprendiendo a escuchar la alarma, que pues no todo el mundo lo ha aprendido bien, pero hemos ido adaptándonos a una nueva situación de vida y a funcionar con la misma. Si nosotros sabemos con exactitud qué hemos de modificar, entonces es más fácil para nosotros establecer un compromiso con el cambio. Cuando tenemos una incertidumbre y mucho miedo, difícilmente nos comprometemos, porque bien nos dicen que México es el país que tiene mayor, o que es en el que se vive con mayor estrés. Más del 75% de los trabajadores vivimos en estrés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tranquilizar ese estrés y para poder seguir adelante? Tenemos que dejar de aferrarnos a la situación o a la posición en la que veníamos, como por ejemplo en lo que nos mencionaba Liz del terremoto. Cuando empezábamos los simulacros, después del 85 vivíamos tomábamos a broma los simulacros y jugábamos con ellos. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que es parte importante de nuestra vida. Igual, cuando damos capacitación, tenemos que dejar de lado muchas de las actitudes con las que trabajamos para poder empezar a vivir nuestra vida nueva y empezar a tener una actitud de apertura y tolerancia. Si se dan cuenta, ahorita Maru tocó otros recursos, estamos viendo la capacidad de adaptación, estamos viendo la capacidad de apertura, estamos viendo la capacidad de tener tolerancia, que finalmente uno de los frutos de la tolerancia es la paciencia. Estos son recursos internos con los que podemos contar para poder enfrentar los cambios. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos una crisis, vamos a imaginar que esta es la crisis, y vamos a imaginar que estos son nuestros recursos. Vamos reconociendo que aquí hay algunos, nuestra inteligencia, nuestras habilidades, los conocimientos que tengamos.
Bueno, todo esto, vamos a imaginar que está la crisis. Si yo tengo y voy reconociendo mis recursos, de ahí la parte importante de la autoestima, de conocernos a nosotros, vamos a poder enfrentar esta crisis. ¿Por qué? Porque tengo el recurso para hacerlo. Pero si mis recursos son así pequeños, que finalmente sí hay, pero la crisis es muy grande o en ese momento me rebasa, que por eso es crisis, entonces lo que puede suceder es que la crisis se coma esta capacidad aunque la tenga. Lo importante es ir desarrollando estas habilidades o esta parte interna para que podamos enfrentarnos y poder adaptarnos y poder entonces saber e ir proyectando qué podemos realizar. No podemos negar que venimos de un pasado. Ese pasado nos ha llevado a ser lo que somos actualmente. ¿Qué es lo importante? No es aferrarnos al pasado, sino echar mano de ese pasado en donde desarrollamos estos recursos para poder llegar a donde queremos estar mañana. Porque en esa manera no somos reactivos, sino que precisamente podemos ir adelantando cosas para que podamos prevenir. Mucho de lo que hacemos, tanto los psicólogos como, por ejemplo, en la parte de capacitación, es prevención. Recursos humanos va trabajando prevención. Los cambios los podemos vivir desde muchos enfoques. Los podemos vivir como un cambio de crisis ante la cual estamos presentados. Y no es malo tener una crisis. Si bien hemos dicho, o bien se nos ha dicho, crisis es crecimiento. Y ver la oportunidad de crecer ante la crisis que nos empuja en este momento. La podemos ver desde el punto de vista de simplemente acomodarnos y responder y adaptarnos al cambio sin generar un crecimiento. O podemos presentar un montón de cambios para no cambiar, como por ejemplo, ¿nos podrías poner un ejemplo, Liz? Por ejemplo, yo quiero seguir con mis cursos presenciales, no quiero meterme a esta parte porque a lo mejor no me gusta mucho trabajar como los cursos en línea, cómo tengo que utilizar una plataforma, entonces yo prefiero quedarme en ese lugar, pero eso implica que también en este momento no nos vamos a poder desarrollar, no vamos a poder generar trabajo, no vamos a enfrentar esta circunstancia. Por lo tanto, eso puede ser una situación en la que no quiero cambiar. O sea, es un cambio para no cambiar. O puedo decidir y tomar la sartén por el mango y empezar a planear qué recursos necesito, como decíamos, partir de un objetivo, de hacer nuestro diagnóstico de necesidades, trabajar con todos los elementos y estructurar nuestro proyecto. Ya sea que hagamos un cambio planeado que nos lleve a algo cerca o un mix de lo que estábamos haciendo con lo que podemos hacer, o generar un cambio revolucionario completamente diferente a la situación como la veníamos trabajando anterior. ¿Qué dices? Claro. Efectivamente, Maru, porque fíjate que todo lo que tiene que ver en intervención de crisis, cuando uno lo está viviendo, a veces se siente este rompimiento con una angustia tal que sientes como si te hubieras quedado en el aire. O sea, yo estoy por acá y a lo mejor todo sigue su curso y sin embargo yo siento como si estuviera flotando y no sé ni hacia dónde ir, y eso obviamente comienza a generar mayor angustia. Entonces, mientras esta parte que tú dices que es muy importante, cuando yo puedo tener un cambio en donde puedo ir planeando, esto me va a permitir, lo que bien ayer escuchábamos y hoy también, controlar mejor esa incertidumbre y tener, de hecho, certidumbre para saber qué hacer. También hay situaciones que nos pueden detener el querer o el poder cambiar. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, tener una mentalidad a corto plazo, es decir, que queremos la inmediatez, que queremos cosas mucho más rápidas y estamos solamente observando a corto plazo. Otro que ya se había citado y que es muy importante y que, repito, tiene que ver con la personalidad, es la rigidez. Una persona rígida no se va a adaptar fácilmente a los cambios. Y esto nos genera mucho miedo. Una vez platicando con un instructor, yo le decía, es que cada vez que empiezo un curso, los primeros minutitos me tiembla la voz. Y él me decía, pues eso es bueno, porque eso te mantiene alerta. Pierde el miedo. Lo importante aquí no es no tener miedo, es poder vencer ese miedo que te da el perder el equilibrio cuando quieres buscar un resultado rápido o medir tu desempeño a base de situaciones limitantes.
Lo importante aquí es no perder de vista las posibilidades o las opciones que tienes como alternativa para salir adelante, ya que el miedo nos hace perder de vista este enfoque. Así como también podemos perder, Maru, la importancia, o es decir, darle más importancia a las metas que a los sueños que hemos tenido. Entonces eso también puede evitar que nosotros hagamos un proceso de cambio, que finalmente cambio es proceso, significa proceso. Esto nos lleva a tener que salir de nuestra zona de confort, donde me siento cómodo y a dónde quiero llegar a través de mis sueños. Si yo no puedo soñar, difícilmente voy a seguir adelante. Me voy a quedar corto en mi avance. Efectivamente. Y por lo tanto, Maru, tenemos que ir hacia un cambio organizacional que de hecho la vida nos está implicando hacer, en donde bien decías, combinar quizá una situación presencial con una virtual. Y el cambio organizacional ya no consiste en mejorar el modelo tradicional que tenemos el día de hoy existente, sino que requerimos reemplazarlo, porque así es, porque la realidad está siendo más fuerte y de manera, en ciertos momentos radical, por el establecimiento de nuevos modelos que implica la ciencia y la tecnología como el día de hoy. Lo que está implicando la tecnología, de hecho, en este momento y qué vamos a hacer como capacitadores. Aquí es importante aprender a ver los diferentes puntos de vista, todo lo que está en medio, todo lo que está en juego, y entonces podremos decir que el secreto está en aprender a aprender nuevas aportaciones. Maru, cuéntanos un poquito cómo es este proceso de cambio. ¿Qué tenemos que ir haciendo para lograr el proceso de cambio? Primero tenemos que tomar conciencia del cambio, de lo que está en juego, qué implica. Alguien me decía, bueno, es que esto me ha llevado a no tener trabajo y yo le tengo miedo a la tecnología. Ok, ¿qué decido hacer? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Está en juego mi manutención? ¿Está en juego mi trabajo como instructor? ¿Qué tanto pesa el querer conservar mi trabajo dentro de esta vida o dentro de mi proyecto de vida? Y yo tendré que poner en una balanza el decir, me capacito dentro de la tecnología, aprendo a dar cursos a distancia o cambio de trabajo. Y entonces tomaré conciencia de lo que necesito, de lo que está en juego dentro del cambio, y así podré generar la comprensión para integrar ese conocimiento viejo que yo tenía de cómo venía trabajando con el conocimiento nuevo de hacia dónde me tengo que dirigir, y de esa forma aceptar el cambio porque ya puedo hacerlo, porque desarrollo la habilidad para hacerlo, ya que detrás de todo esto hay una intención positiva. Y entonces puedo decir que empiezo a vivir el cambio con práctica y repetición, dándole seguimiento y proponiendo nuevas alternativas. Y entonces puedo decir que he vivido con éxito el proceso de cambio. Entonces vamos viendo desde cómo tomas la conciencia de lo que puedes hacer y de lo que implica la comprensión del alcance que esto tiene y aceptar tu vida dentro de la capacitación y poco a poco ir alternando eso que yo ya venía haciendo como capacitación en primeros auxilios para ir incorporándome al sector de desarrollo organizacional y llegar a trabajar como lo estoy haciendo actualmente. Muy bien, muy bien. Por lo que queremos compartirles, Maru y yo, algunas preguntas que les invitamos por favor que las contesten, y ellas son, escuchen bien, ¿qué resultados podría tener con este cambio como capacitador? Esa es la primera. ¿Qué resultados podría tener con este cambio? ¿Con qué recursos cuento en la capacitación? Y una muy, muy importante que nos parece un punto clave, que es ¿qué busco y quiero como instructor en este momento? Perfecta, porque eso nos va a decir qué espero como instructor de mi vida y eso me va a determinar y a dirigir en mi proceso de cambio, ya sea a través de la educación y la comunicación, con la participación de otras personas, apoyando y facilitando hacia afuera o de ellos hacia mí y trabajando una negociación con los demás y conmigo mismo para evitar la manipulación y la coerción ante las situaciones que estoy viviendo. Perfecto, muy bien, Maru. Entonces, vamos a ver ahorita qué métodos pueden dirigir o que nos pueden ayudar
para el proceso de cambio. Y aquí acaba de tocar uno muy importante, Maru, que sería la educación. ¿Cómo me voy a seguir formando? ¿Qué necesito? ¿Cómo utilizar una plataforma? ¿Cómo tengo que mirar, por ejemplo, a la cámara? ¿Qué tengo que ir haciendo? La comunicación, que también va a ser algo que nos puede ayudar en este proceso de cambio, así como la participación. Permitir que otras personas también apoyen, colaboren para saber cómo tenemos que enfrentar, cómo tenemos que manejar el proyecto, qué recursos requerimos, así como cuando hacemos una carta descriptiva, igual, qué vamos a necesitar, cómo van a ser nuestros temas, en cuánto tiempo lo vamos a realizar. Entonces, eso nos va a permitir ir de lo que ya tenemos, poder ir sumando lo nuevo que vamos a implementar. Eso nos va a ayudar porque ya hay recursos, ya hemos hecho cosas, posiblemente ya nuestras presentaciones están ahí, cómo las podemos mostrar de tal manera que ahorita podamos hacer este cambio hacia lo tecnológico. Pues hay cantidad de elementos que tiene que ver con nuestros atributos personales, con nuestro coraje para cambiar. Como bien dijeron, es una actitud con nuestra pasión para vivir el cambio, para aprender cosas nuevas, con nuestra autenticidad, siendo congruentes entre lo que queremos, con una ambición de aprendizaje y una confianza en nosotros mismos. Algo que nosotros, cuando vamos desarrollándonos como instructores de la instrucción a la facilitación, exactamente eso es lo que vamos haciendo. Lo vivimos en carne propia en la capacitación, cómo somos facilitadores, cómo podemos apoyar, cómo podemos acompañar, hacer esto, pero también permitirnos y tener redes de vínculos, redes sociales, no como el Facebook, no como el Twitter, no, sino redes de personas en donde vamos a poner las manos y nosotros podemos ahí también desarrollar los recursos que tenemos, porque podemos sumar esos recursos. Y otras de las cosas que podemos utilizar es la negociación para lograr un cambio. Algunas que quizá no sean tan sanas como la manipulación, que es violencia pasiva, o como la coerción, que es una violencia mucho más directa. Esas a lo mejor podemos lograr cambios, pero no se van a mantener porque no son genuinos, porque son por medio de esta violencia que ya les explicaba. Entonces, podemos ver aquí diferentes formas en que podemos ir ayudándonos a dirigir los cambios. Pues lo habíamos mencionado, ¿de qué vamos a echar mano? Pues de todo lo que esté a nuestro alcance para vivir. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos métodos como la coerción o la manipulación? Es que el cambio va a dejar de ser cambio, porque va a ser una alteración solo mientras la presión exista y va a dejar de presentarse la conducta que queremos cambiar cuando la herramienta o la violencia que se está ejerciendo se quite de encima. Alguien te dice que trabaja bajo la ley de la bota. Y entonces yo voy a actuar mientras sienta la bota en el cuello y voy a dejar de actuar cuando me quiten la bota. Muy bien, y por lo mismo queremos decirles que las crisis, y eso lo dice la intervención en crisis, que es una forma de trabajar la psicoterapia, las crisis son los verdaderos momentos de cambio, porque aquí tenemos que utilizar recursos que a lo mejor quizá ni siquiera sabíamos que existían, que teníamos y que vamos descubriendo. Así que este es el momento en que nosotros podemos ir a echar mano de efectivamente lo que nos decían, lo que ya tenemos de nuestro pasado, porque hay recurso, porque ahí podemos verlo y cómo lo vamos a utilizar ahorita. Acuérdense que finalmente algo que nosotros decimos mucho en la capacitación es, puedes tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no lo aplicas, no lo llevas a cabo, pues está bien, ¿no? O sea, te vas a quedar con el conocimiento ahí guardado. Vamos a aplicarlo, ya tenemos con quiénes nos podemos agarrar, de dónde podemos apoyarnos, de tal manera que esto nos ayude a ir también, ¿por qué no decirlo? Ir conteniendo la ansiedad que podemos estar sintiendo por la forma de trabajo que ahorita necesitamos hacer. No todo el mundo cambia a la misma velocidad y hay gente que decide no cambiar. Entonces nosotros tenemos que decidir cómo cambiar, qué queremos hacer y con quién nos vamos a apoyar
de quién vamos a echar mano, con quién vamos a construir nuestra red de apoyo para lograr el cambio. Efectivamente, y queremos compartirles una estrofa de una canción de una cantante llamada Mercedes Sosa, que precisamente habla de una manera muy clarita y además muy sentida de lo que es el cambio, y espero que les guste esta estrofa. Bueno, esperamos que les guste esta estrofa. Y dice así, escuchen bien: y seguir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo.